que es necesario realizar para llevar una carga desde un punto A a un punto B. Entonces, tienen... Perdón, Ale, ¿qué problema? El 29. Perfecto. Sí. Tienen una configuración de cargas. Muy bien. Una carga Q sub 1, una carga Q sub 2, Q sub 1 es positiva, Q sub 2 es negativa. Creo que el problema tiene, déjenme que me acuerde, las cargas son iguales y de distinto signo, es decir, el problema tiene valores, lo cual les va a dar a ustedes la posibilidad de resolver numéricamente, pero bueno, yo lo voy a dejar expresado. Las cargas son de igual valor, pero distinto signo. Entonces las podemos llamar Q. Yo las voy a dejar Q sub 1 y Q sub 2 para poder diferenciar lo que vamos haciendo. Y pide calcular el potencial en un punto A, que se encuentra, no está en el punto medio entre las cargas. El punto A está, si no me equivoco, son 6 centímetros para la distancia hacia Q1 y 4 centímetros la distancia hacia Q sub 2. Ese sería el primer caso. Después tendríamos un segundo caso con un punto B a la izquierda de la carga Q sub 1. Ese punto B está situado a 4 centímetros de la carga Q sub 1. Y después tenemos encontrar en un punto C, que en realidad forma con su posición, el punto C, un triángulo equilátero con las cargas Q sub 1 y Q sub 2. Bien, eso es lo que tendríamos las tres posiciones. Empezaríamos con la carga, el potencial en el punto, vamos a arrancar, vamos a borrar si nos queda todo junto, en el punto A. Entonces, lo que nosotros sabemos es que el potencial para una carga puntual, dada por la constante de Coulomb, por la carga, sobre el módulo de la distancia, entre los dos, entre el punto donde queremos hacer el cálculo y la carga que genera ese potencial. Entonces tenemos, por un lado, que poner algún sistema de referencias, donde nosotros nos parezca. En este caso yo elijo el sistema de referencia puesto en la carga Q sub 1. Este sería mi 0. Entonces, la posición de el vector posición para la carga Q sub 1 sería 0, 0. Y el vector posición para la carga 2 sería, respecto de 0, sería 10, 0. Y ahora tendríamos que buscar el vector R', que es el vector donde queremos hacer el cálculo, que se estaría en el punto 6, 0. Respecto de la referencia que yo tomé, que está en Q sub 1. Armar los vectores. R menos... Perdón, acá puse... Perdón, puse todo igual. Este es R', esto es R'1, R'2, R. Pues si no me van a quedar mal los subíndices. R menos R'1, el vector. Entonces tenemos 6 menos 0, 6. 0 menos 0, 0. Y el módulo de este vector es 6. Luego tenemos R menos R'2, es ahora 6 menos 10, ¿no? 6 menos 10, no sé si bien, 16, 0, R1, 0, 0, y R menos R, está bien. 6 menos 10, en realidad tenemos menos 4, 0, y el vector módulo es 4. Una vez que tenemos los dos vectores, vamos a calcular el potencial para la carga 1 como 1 sobre 4pi epsilon 0, que es la constante de Coulomb, por la carga Q sub 1, es una carga Q positiva, sobre el módulo,
la distancia 6. Bueno, ustedes ponen después, estos son centímetros cuadrados, por ahí habría que convertirlos a metros perdón, son centímetros, convertirlos a metros. Recuerden que yo pongo acá centímetros, pero habría que hacer la conversión a metros para que nos quede en el sistema internacional y nos coincidan las unidades. Después, para el potencial en 2, tendríamos 1 sobre 4 pi epsilon 0, la carga negativa, que tiene el mismo valor, y 4, que también está en centímetros, después convertido a metros, para que nos den las unidades. El potencial en el punto A no será más que la sumatoria de los potenciales proporcionados por cada una de las cargas. En este caso son diferentes, porque no estamos en un punto equidistante de las dos, entonces vamos a tener distintos potenciales. Bien. El mismo procedimiento habría que hacer ahora ubicando el punto B. Entonces, ustedes pueden mantener el mismo sistema de referencia y el punto B estaría a la izquierda, o modificar el sistema de referencia. Dejar el mismo sistema, por si cada uno elige después cómo trabajar, pero bueno, pueden dejar el mismo sistema de referencia y plantear el punto B con una distancia negativa. Es lo mismo. El potencial en este punto también va a ser la suma de los potenciales de cada uno de las cargas que están ubicadas. Es el mismo procedimiento. Lo que cambia son los vectores. Y después, en el punto C, ese es un punto equidistante que está formando un triángulo equilátero. El punto C, la distancia, es decir, lo que son los vectores posición, es decir, el vector posición, el R menos R', pero va a estar asociado el punto C, va a tener coordenadas, en el caso como está en el punto medio, esto va a ser 5, ¿está bien? Y como es equilátero, este tiene 10, ya lo dice el problema, 10 centímetros, estos son 10 centímetros. Para que ustedes calculen la altura, para que puedan calcular la altura del punto C, este H para poner las coordenadas. Eso es lo que tienen que tener de referencia. Bueno. Tienen que encontrar la altura H para poder poner las referencias, es decir, el vector R, digamos, que es el punto C, tiene coordenadas en X, son 5 centímetros, y en Y es H. Entonces hay que encontrar H utilizando un triángulo rectángulo. Entonces H será la raíz cuadrada de... no es la hipotenusa, perdón. Sí, podía hacer... Sí. Sí. No, podía ser la raíz cuadrada de 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Sí. Bueno, lo escribo todo así ya, más como para orientar y no hacer errores, no cometer errores de cálculo. La hipotenusa al cuadrado es h cuadrado más 5 centímetros al cuadrado. Sí, lo único que ahí te quedaron las dos la misma letra. Claro. No, ahí puse de hipo. Entonces acá tenemos 10 centímetros al cuadrado menos 5 centímetros todo al cuadrado. Es igual a h raíz cuadrada. Y ahí tendrían h y ahí tendrían la coordenada del punto C. Entonces la única complicación del cálculo es encontrar h y después volver a los vectores Q1 y Q2, si no modificaron el sistema de referencia, está en el mismo lugar. Esa es una opción. La otra opción es centrar la referencia en el punto C. Entonces nos quedan equidistantes las cargas, por ahí es más sencillo. Bueno, cada uno, después fíjese cómo piensa resolverlo, dónde va a poner su sistema de referencia y demás, y plantéenlo desde ahí. La H da 8.7. Ah, bueno. Esto está en centímetros, así que recuerden que después hay que pasarlo a metros, para que quede todo en el mismo sistema de unidades. En realidad, encontrar los potenciales en los puntos requiere nada más que de organización con respecto a la información que tienen y al armado de los vectores, para poder después presentar el potencial. En el punto B les pide, en realidad, y en el punto C, les pide el trabajo para llevar una carga Q
desde el punto A hasta el punto B. Lo que dice es, yo pongo una carga en el punto A y la quiero llevar hasta el punto B, entonces, ¿cuál sería el trabajo que hay que realizar? Entonces, nosotros ahí lo que tenemos que tener presente es que el trabajo se puede obtener como la carga que yo quiero trasladar, Q sub 1, por la variación de potencial entre los puntos donde quiero hacer el traslado. Entonces sería Q por el potencial en B menos el potencial en A. Y en realidad ustedes los potenciales ya los calcularon. O sea, ya saben cuánto vale el potencial de la configuración en A y ya saben cuánto vale el potencial de la configuración en B. Entonces lo único que tienen que hacer es trasladar esa información al cálculo del trabajo. Eso es la única, digamos, lo único diferente que hay con respecto al proceso de calcular el potencial. Es decir, bueno, yo ahora voy a poner una carga en A, la quiero trasladar hasta B. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, necesito la diferencia de potencial entre esos dos puntos, recordando que la diferencia de potencial es potencial final menos inicial. Entonces, ya tienen el valor de potencial en A, ya tienen el valor de potencial en B, porque lo calcularon. Solo les resta obtener el trabajo de mover esa carga, que creo que es y les da el valor de la carga y todo, así que no hay problema. Algunos ejercicios plantean, por ahí para tenerlo también presente, el tema de la energía de la configuración, es decir, que calculen la energía de la configuración. Entonces, en ese caso, en que ustedes tienen que calcular la energía de la configuración, si fuera este mismo problema, por decirlo de alguna manera, estuviéramos hablando del mismo ejercicio, la configuración es esa que vimos, una carga más Q, una carga menos Q, separadas una distancia de 10 centímetros. Esa sería la configuración que nosotros queremos armar. Generalmente lo que hacemos es ir armando la configuración. Entonces, al armar la configuración vamos calculando el trabajo que nos representa traer una carga desde el infinito hasta la carga que estamos acá, desde el infinito hasta este punto. Es decir, vamos armando la configuración y a partir de ahí obtenemos la energía, o sea, la energía acumulada en la configuración. Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos el pizarrón limpio y diríamos, bueno, ¿cuál es el trabajo de traer una carga desde el infinito? Si traes esta carga más Q desde el infinito, vamos a ponerle posición infinito, hasta este punto Q, hasta este punto, más Q. Bueno, el trabajo de traer esa carga, la primer carga, cuando no hay nada en la configuración, ¿sí? El trabajo de traer la primer carga es 0. Es decir, la energía que ponemos en juego es 0. ¿Por qué? No tenemos nada en esa configuración. La primera carga que estamos trayendo. Ale, ahora, sí. No, que preguntaron recién si tenés el resultado del punto anterior. No, porque los dejé planteados, no hice las cuentas yo. Sí, no, yo... No. Claro. No, yo tampoco tengo las cuentas. Lo dejé planteado nada más. Bien. Entonces, ahora, traer una segunda carga, o sea, traer a menos Q desde el infinito. Si ahora voy a traer a menos Q. Voy a traer a menos Q y la quiero colocar a 10 centímetros, ¿sí? De esta carga que ya está en mi configuración. Entonces, no es que no hay nada, ya tengo una carga. Por lo tanto, esta carga está influenciando en la zona, está provocando un potencial, o sea, está afectando y me está dando un potencial en ese valor y en todo el espacio. Entonces, el trabajo de traer esa carga ya no va a ser 0, ¿sí? Va a estar relacionada con la carga que tengo colocada. Entonces, en ese caso, tenemos la energía para traer, que se representa el trabajo de traer esa carga menos Q, desde el infinito será K, o sea, sería el potencial de la carga que ya tenemos de la carga vamos a ponerle carga 1, por
esta carga que queremos traer desde el infinito. Entonces tenemos el potencial de B1 sería 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga Q positiva, en este caso, sobre la distancia a la que queremos hacer el cálculo, en este caso particular es 10 centímetros, por la carga que estamos trayendo. Sí, esto representa el potencial de la carga que ya está a una distancia de 10 centímetros, que es donde quiero ubicar la carga Q, menos Q. Entonces, esta sería la configuración del sistema. Si yo tuviera más cargas para traer, si quiero traer otra carga más, ya ubiqué a la carga menos Q en este punto, supongamos. Quiero traer una carga más, también negativa, supongamos. Entonces, traer esa carga desde el infinito representa ubicarla en un lugar donde hay influencia ya de dos cargas. Entonces, supongamos que queremos traerla a este punto. ¿Sí? Que equidista, no sé, acá tengo 4 centímetros. Entonces, traer esa carga del infinito y ubicarla en esta posición implica un trabajo que está relacionado con el potencial que ejerce la primera carga y el potencial de la segunda carga. Entonces, vamos a ponerle 1. ¿Ven? La energía que se pone en juego para traer, o sea, el trabajo necesario será el potencial de la carga 1 en este punto, ¿sí? A una distancia de R igual a 14, por la carga que quiero traer, supongamos que es negativa, más el potencial de la segunda carga de la que ya está ubicada, ¿sí? A una distancia de 4 centímetros, por la carga que estoy trayendo desde el infinito. Y esta sería la energía del sistema. Ah, perdón, me olvidé algo más. Esa sería el trabajo de traer esta carga hasta acá, pero a su vez yo tengo la energía del sistema que ya venía trayendo, que es esta. Entonces tengo más la energía que ya venía trayendo de armar la configuración anterior. Entonces tengo que contemplar todas las posibles relaciones que tengo, es decir, esta carga, o sea, la energía con respecto a la primera carga, la energía con respecto a la segunda y a su vez la energía entre las dos primeras que ya estaban en la configuración, que ya veníamos armando. Entonces, esta sería lo que corresponde a la carga nueva. Y esto, la energía de la configuración que ya estaba armada. Entonces, fíjense que tienen que ir como incorporando los distintos elementos. ¿Sí? Eso con respecto a la energía, cuando van a calcular la energía de la configuración. Lo que uno ve es que no se van repitiendo los pares. Es decir, la energía entre Q1 y Q2 es la misma que entre Q2 y Q sub 1, o sea, no se vuelven a repetir. Eso es lo que tienen que mirar. Pero ahí estarían resolviendo, por ejemplo, lo que es energía de configuración. Y creo que hay un ejercicio por lo menos. El que siga este es de energía de la configuración, tienen 3 cargas. No sé si ya habían llegado hasta esos ejercicios, si no. ¿Habían llegado ya? No, yo no. Ok. Después... Sí lo vimos en la teoría, pero no, yo no había llegado a resolverlo todavía. Bien. Estoy mirando. A ver. A ver, estoy mirando otro ejercicio a ver qué podemos, sobre cuál podemos avanzar. Bueno, esto con respecto a potencial y energía de la configuración de cargas.
Después ustedes tienen algunos ejercicios que están, o por lo menos así los interpreté yo de alguna manera, relacionados con el tema de la ecuación de Laplace. Entonces, por ejemplo, tienen, creo que es el 34, tienen dos planos. Dos planos y en el medio una densidad de carga ρ. Y les dice que uno de los planos está a potencial V1, el otro plano está a potencial V2. Entonces, en ese caso, les pide que calculen, déjenme que no me acuerdo, 34. Bueno, la distribución del campo eléctrico. Entonces, en este caso, una de las opciones de resolución es utilizar lo que es la ecuación de Laplace. En general, nosotros la igualamos a la ecuación de Laplace, ¿se acuerdan cuál es? Es esa. En realidad nosotros la trabajamos igualada a cero en general, pero en este caso tenemos una distribución de carga volumétrica entre las placas. En realidad esto es ρ sobre epsilon 0. Esa sería la ecuación. Y lo que plantea Laplace es, bueno, cómo resolvemos este nabla, este naplaciano. A nosotros nos conviene hacerlo en coordenadas cartesianas. Acá sabemos que el campo entre las placas tiene esas características. Entonces, estaríamos resolviendo el laplaciano en coordenadas cartesianas, o sea, menos la derivada respecto de x del potencial, dos veces, ¿no? La derivada de b respecto de y dos veces, y la derivada del potencial respecto de z dos veces. Bien, acá sabemos que la derivada del potencial respecto de y de z se va a anular porque tenemos el campo lo tenemos en x, entonces todo nuestro trabajo va a estar en la dirección x. Entonces tenemos bien. Y la solución para el caso del laplaciano, o sea, el laplaciano en una sola dirección, tendríamos, esto sería la derivada respecto al potencial respecto de x. Recuerden que es igual a ρ sobre epsilon 0, o sea, ρ sobre epsilon 0 por x más una constante. Esa sería la solución. Entonces, podemos integrar para obtener el potencial respecto de x. Podemos hacer la integral, que va a quedar una integral, digamos, no muy complicada. Tendríamos un b de x. La integral sería menos ρ sobre epsilon 0 por x cuadrado sobre 2 más a por x más una constante b. Esa sería la integral. Y después, utilizando el recurso de saber que el potencial, por ejemplo, en este caso sobre la primera placa, supongamos que está la referencia acá es 0. El potencial sobre la primera placa es v1 y el potencial sobre la placa que está a una distancia d, me parece, ¿no? O a. Una distancia a es v2. Igualando cada una de estas expresiones a v1 y v2, nosotros encontraríamos una expresión. O sea, la idea es encontrar cuánto valen estas constantes y obtendríamos una expresión para b de x. Sí, la distancia era a. ¿Eh? Que la distancia era a. Ah, ahí lo puse, sí, A. No me acuerdo si era A o era D. Ahí está. Entonces encuentran una expresión para el potencial y una vez que tienen la expresión del potencial, la expresión del campo la obtienen a partir del gradiente. Si lo que tienen que hacer es
la derivada del potencial, en este caso como están en cartesianas, respecto de x. Respecto de x y z, que obviamente respecto de y de z les va a dar 0, y obtendrían la expresión del campo. Ale, Sí, perdón. ahí Sí, donde pusiste que el laplaciano es igual a un paréntesis. ¿a dónde? Acá. Claro, eso parece como que un paréntesis y entre cada término hay una coma, ¿no? Espérame, ¿qué hice? Sí. Claro, pero, o sea, no, nada, es solamente una cuestión de notación de que en realidad iba más, porque no es un Ah, vector. bueno. Sí, no hay problema. Era eso Sí. nomás. Sí, va más. Yo puse una coma, pero va más. Tenés razón, sí. Ahí. Perdón, ahí está. Claro, porque si no parece que es un vector Parece y un en vector, es un realidad vector. No es un vector. es la suma de las tres derivadas. Las tres derivadas, sí, está bien. Claro. Sí, puse una coma. Ahí está, el más. Así que ahí tendrían uno de los ejercicios de Laplace. Como para que tengan resuelto algo distinto. Como foco para centrarse para el tema del parcial, yo les diría, bueno, enfocarse principalmente en cargas puntuales, es decir, todo lo que tenga que ver con cargas puntuales, desde fuerza, potencial, campo eléctrico, energía de configuración, ¿sí? Enfocarse para ese lado. Después, en lo que tiene que ver con distribuciones de carga, iríamos concentrándonos al lado de distribuciones, planos, cilindros, esferas, para utilizar la ley de Gauss. Entonces iría enfocando para ese lado. Es decir, cómo obtener el campo y el potencial a partir de distribuciones de carga superficiales, volumétricas, planos, ¿sí? Enfocarnos para ese lado. Campo, potencial, las gráficas, es decir, cómo hacemos una gráfica de potencial, cómo hacemos una gráfica de campo a partir de lo que vamos obteniendo. Y después, bueno, energía de la configuración, eso también ya los dije, para carga puntual. Y la verdad que no sé, o sea, acá hay uno resuelto para que utilicen Laplace, pero no sé si vamos a ir por ese lado. Yo apuntaría más al resto. Distribución de carga, es decir, cómo se distribuye la carga sobre la superficie de un conductor. Déjenme pensar qué más. Podríamos hacer no sé si querés hacerlo vos, Hugo, decime. Espera, me estoy buscándolo acá, no me acuerdo el número. El 36. A ver qué es. ¿Tenés ganas? El que dice a una esfera de radio R1 se le da una carga inicial Q, a una distancia de dicha esfera se lleva otra de radio R2, se conecta mediante un hilo. Si querés hacemos eso. Dale, como para dejar cubierto Bien. otro con densidad super. Ahí voy a poner la cámara. Bueno, en ese problema la idea es que hay dos esferas que, si no le erro, son conductoras y que tienen distintos radios. Una así y una un poco más chiquita. Entonces dice, a una esfera de radio R1 se le da una carga inicial Q. Supongamos que es esto. A una distancia R de dicha esfera se lleva otra de radio R2 y se conectan mediante un hilo fino.
Entonces, esto es R1, tiene una carga Q. Vamos a suponer que esto es la distancia R. No sé si importa, la verdad. Y esta es una esfera de radio R2. Supongo que está descargada porque no dice nada. Suponiendo que la separación entre las esferas sea los... ¿Sí? Sí, 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 está descargado. Ok. Suponiendo que la separación entre las esferas es lo suficientemente grande, como para suponer que las cargas se distribuyen de manera uniforme, o sea que esta R es mucho más grande que R1 y que R2. Como que están muy, muy alejadas las esferas. Y se conectan por un cable. Voy a poner esto. Entonces nos pregunta cómo se distribuye la carga inicial Q entre las dos esferas. O sea que esta carga inicial lo que va a pasar es que si nosotros tenemos una esfera cargada y una que está neutra, cuando las conectemos con el hilo, una parte de la carga que sobra acá se va a pasar a esta otra esfera. Este problema tiene bastante que ver con lo que son propiedades de los conductores. Fundamentalmente dos. Una es que eh, los conductores son superficies de potencial constante. O sea, cualquier punto del conductor tiene que estar al mismo potencial. Entonces, conductores son equipotenciales. O sea que si nosotros tenemos esta esfera y este cable conductor, ¿sí? Y esta esfera, entonces todo esto tiene que estar al mismo potencial. Cada punto del cable, cada punto de la superficie de la esfera y también de adentro y cada punto de esta superficie también. Entonces, eh, todo ese sistema tiene el mismo B. Y nos va a preguntar cómo se va a distribuir la carga inicial entre las dos esferas. Después nos pide demostrar que la relación entre las densidades de carga y los radios de las esferas es sigma 1 por R1 igual a sigma 2 por R2. Analizar el resultado y relacionarlo con lo visto en el laboratorio. ¿Y qué distribución se obtiene de las cargas si una de las esferas se conecta a tierra? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, eh, como estas dos están muy alejadas una de otras, lo que tratamos el sistema es como si fueran esferas que no están conectadas de alguna manera y usamos la fórmula del potencial como si fuera para una... o sea, lo que usamos es la fórmula del potencial que usaríamos si esta esfera no estuviera conectada a nada. ¿Está bien, Ale? ¿Eso está bien? Sí, sí, sí. Igual no estoy seguro cómo llegar a cómo se distribuyen las cargas. ¿Es con el potencial o no? Sí, igualando los potenciales. Claro. Nosotros vamos a tener entonces que yo voy a directamente tomar esta fórmula que es eh, la que usamos para una carga puntual, porque yo sé que una esfera, al ser simétrica esféricamente, es igual que cuando estamos afuera, lo que vimos es lo mismo que que si tuviéramos una carga puntual. Entonces el potencial de una esfera es igual al potencial de una carga puntual. Entonces, el potencial de esta esfera 1 va a ser K por Q1 sobre R1. Y el potencial de la esfera 2 va a ser K por Q2 sobre R2. Y además tenemos que B1 en, digamos, en la superficie, ¿sí? De esta esfera tiene que ser igual al potencial de esta otra, por lo que hemos dicho de que los conductores tienen que ser equipotenciales. Entonces,
Este R1 es la distancia que tendría algún punto al centro de esta esfera y este R2 es la distancia que habría al centro de esta otra. Si nosotros quisiéramos calcular el potencial en la superficie de esas esferas, lo que tengo que hacer es reemplazar R1 por este radio. Entonces, B1 en la superficie es igual a K por la carga 1 sobre R1 y B2 en la superficie es igual a K por Q2 sobre R2. Y habíamos dicho que sobre la superficie tienen que ser iguales los potenciales. Ahora, este Q1 no es la misma que yo tenía inicialmente. Ahí. Esta Q1 es la que queda luego de que las dos esferas se conectan. Entonces lo que voy a tener es que si esta tenía una carga inicial y esta no tenía, y yo las conecto a las dos, lo que va a pasar es que se puede mover la carga de una a la otra, pero la carga total se tiene que mantener constante, o sea, no está apareciendo ni destruyéndose carga. Entonces, la carga inicial, Q más 0 que tenía esta, tiene que ser igual a la carga final que tengan, que va a ser Q1 más Q2, las cargas que tienen las dos esferas. Entonces acá tenemos las ecuaciones que nos van a servir para relacionar todo. Que Q tiene que ser igual a la carga de las dos esferas después y que los dos potenciales tienen que ser iguales. Entonces los puedo igualar y me va a quedar K por Q1 sobre R1 igual a K por Q2 sobre R2. Bien. Entonces con estas dos ecuaciones yo debería ser capaz de encontrar Q1 y Q2 porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Q1 y Q2. Yo puedo reemplazar acá Q2 por Q grande menos Q1. Lo reemplazo acá. Y me queda que Q1 sobre R1. Vamos a ver. Vamos a tener que Q1 por R2 va a ser igual a Q grande menos Q1 por R1. Si yo despejo voy a tener que Q1 por R2 más R1 tiene que ser igual a Q grande sobre R2. Donde estoy armando. ¿Te quedó bien? ¿Te queda una relación de la Q1 respecto de Q? Sí, pero estaban mal las unidades. A ver. Acá. Igual sigue estando mal. Espérame, a ver. Q2. Q1 por R2, dice, ¿no? Sí, es Q2 por R1 y Q2 es Q menos Q1. Hasta ahí tenemos la misma unidad a la derecha y a la izquierda en el de arriba. Sí, en el de abajo no. Y abajo tenemos Q por R1. No, Q por R2. Dividido. Ups, espérame que se me fue la. Tengo que agarrar un lápiz. Bueno. En fin, me trabé despejando. Espérame que lo vuelvo a despejar. Q2. Q menos Q1. Entonces me queda Q1 por R2. Q2 por R1. Q1 por R2.
Ahora sí. Q por R1. Me quedó Q por R1 sobre R1 más R2. Sí. Ok. Bueno, eso es uno de los despejes. Después es cuestión de reemplazar acá. Si yo vuelvo con esto acá, obtengo cuánto vale Q2 chiquito. Uso 2. Entonces, así es cómo se encuentra cuál es la carga que tiene cada esfera después de que se conectan. La idea es entonces, esta tiene una carga, esta no. Cuando los conectamos, van a tener que tener sí o sí el mismo potencial. Esta no tenía carga y esta sí, entonces el potencial de esta inicialmente era 0 en cualquier lado y en esta era igual al de una carga puntual. Las conectamos, tienen que tener el mismo potencial, entonces para que tenga el mismo potencial se van a distribuir las cargas. Igualando los potenciales sobre la superficie e igualando la carga inicial y la carga final, podemos despejar cuál es la carga que tiene cada una. Entonces, para hacer este problema usamos dos propiedades. Una es que la superficie de un conductor tiene que ser siempre el mismo potencial. Y segundo, que la carga inicial tiene que ser igual a la carga final en este problema porque no se crea ni se destruye. Entonces, para la segunda parte del problema tenemos que usar otra propiedad de los conductores, que es que sobre la superficie, o sea, sí, inmediatamente, tipo muy cerquita de la superficie, inmediatamente, el campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico es sigma sobre epsilon 0 sobre la superficie de un conductor. Entonces, el campo eléctrico en la esfera 1 va a ser sigma 1 sobre epsilon 0 y en la esfera 2 va a ser sigma 2 sobre epsilon 0. Entonces, esto nos va a servir para encontrar lo que nos pide el inciso B, que es demostrar la relación entre las densidades de carga y los radios de las esferas. Nos dice que demostremos que se tiene que cumplir esta relación. Entonces, para hacer eso, lo que nosotros necesitamos ahora es encontrar cuánto valen los campos de esas esferas. De nuevo, vuelvo a hacer como si fuera eh, bueno, ya sabiendo cuánto vale el campo de una esfera, que vale la constante eléctrica por la carga sobre la distancia al cuadrado, puedo sacar cuánto vale el campo en la superficie. Entonces, E1 en la superficie va a ser la constante por la carga de la esfera 1 dividido la distancia del centro de la esfera al punto donde quiero calcular el campo, que es R1. Lo mismo para 2. Bien. ¿Qué hago con esto? Quizás no era con esto. ¿Qué te pasó? Que quizás no era con esto que había que hacerlo, pero no me acuerdo. Yo lo planteé, Ray, a potencial? partir del mismo punto que vos, pero del inciso anterior, en realidad, lo que tomé fue la relación entre las cargas. A ver. Tomándolas directamente como una relación entre Q1 y Q sub 2. No respecto de Q, sino de Q sub 1 y Q sub 2. Ok. Sí, porque si nosotros igualamos los potenciales, que es lo que había hecho hoy. Claro, tenemos una relación entre Q1 y Q2, en realidad hay radios.
Claro, así. Sí, tal cual. Esta constante se va. Y ahora lo único que había que hacer, esta es la parte en que me perdí, es agarrar y encontrar el sigma en función de la carga. Nosotros sabemos que en un conductor la carga eléctrica se distribuye sobre la superficie, ¿sí? Entonces, la carga, por ejemplo, en la esfera 1 va a ser el área de la superficie, que es 4pi por R1 al cuadrado, por esa densidad de carga. Y para la esfera 2 vamos a tener 4pi por el otro radio por sigma 2. Entonces es cuestión de reemplazar en esta ecuación que era que habíamos igualado los dos potenciales. Esto no iba. Ahí está. Entonces es cuestión de reemplazar este Q1 acá y el Q2 ahí. Bien, el 4pi se nos va de los dos lados y este R1 se va con este cuadrado y este con este. Y entonces lo que nos queda es lo que nos pedían, que sigma 1 por R1 es igual a sigma 2 por R2. Bien. Esta relación así no se ve, pero básicamente este problema es un ejemplo de lo que se llama efecto punta, que es que cuanto más chico es el radio de curvatura de una superficie, más grande va a ser la densidad de carga sobre ella. Si nosotros tenemos una superficie que viene, no sé, por ejemplo así, y después hace así, el radio de curvatura acá es mucho más grande que acá. Entonces, para que toda esta superficie esté al mismo potencial, porque tenemos un conductor, lo que va a tener que pasar es que acá la carga va a estar distribuida mucho más densamente, bueno, en realidad del otro lado que va a estar distribuida, va a estar mucho más densamente distribuida acá, que está el radio de curvatura es más grande. De tal forma que se cumpla esta relación, ¿sí? Cuanto más grande es el radio de curvatura, más chiquito necesitamos que sea esto para que se siga cumpliendo el igual. Si nosotros achicamos el radio de curvatura suponiendo que este es más chiquito, vamos a tener que agrandar el signo. Y eso es para que se cumpla que la superficie del conductor esté toda al mismo potencial. Bien. Y por último nos pregunta qué pasa si una de las esferas la conectamos a tierra. Por ejemplo, así. Y lo que va a pasar es que, de nuevo, todo el sistema, como está todo unido y es todo conductor, tiene que estar al mismo potencial y a su vez si lo conectamos a tierra, tiene que estar el potencial a tierra. Entonces lo que va a pasar es que el sistema va a perder carga hasta que se encuentre al mismo potencial que tierra. En general tomamos a la tierra como potencial cero, entonces teóricamente la carga del sistema se debería ir toda y debería quedar descargada. Y bueno, eso es todo lo que pide el problema, básicamente. Sí, tal cual. Bien. No sé si este último inciso de la parte de la tierra lo pensás igual. Sí, sí, sí. Sí, de alguna forma, digamos, esas cargas
la Tierra, que es un reservorio completo, o sea, también inmenso, digamos, de alguna forma va a compensar lo que tiene ahí. Claro. Sí. Bien. No sé si tienen preguntas sobre algún otro ejercicio. Digamos, ¿cómo se organizan? A mí me interesaría saber cómo se organizan con la práctica. Digamos, si resuelven y después van a lo que está grabado, si han podido resolver solos. Yo de las clases grabadas no vi ninguna porque estuve en todas las consultas y no, fui tomando nota de todo, tengo todo como resuelto, pero nada, ahora voy a resolver los ejercicios sola, digamos, y después voy a chequearlo con eso, pero sí, intento hacerlo como sin mirar para ver si entiendo y si me quedó claro. Ok. ¿Y el resto? Bueno, yo insisto en esto, digamos. La guía es una guía larga que tiene muchos temas. Sabemos de las dificultades que presenta el tener que resolver integrales y integrales de línea, integrales de superficie y demás. Insisto en dónde focalizar y concentrar el ámbito, digamos, lo que ustedes van a preparar para el parcial. Básicamente, recuerden trabajar lo que es cargas puntuales, insisto otra vez, fuerza, campo, expresiones de fuerza, expresiones de campo, expresiones de potencial, energía del sistema, de cargas puntuales. Y después, en lo que respecta a carga distribuida, básicamente todo lo que tenga que ver con la aplicación de la ley de Gauss. Planos, esferas, cilindros, con distintas configuraciones de carga, con distintas cuestiones de cómo se distribuyen, si son conductoras, si no son conductoras, poder encontrar las expresiones de campo usando la ley de Gauss, obtener las expresiones de potencial a partir de los campos que fueron encontrando, poder realizar las gráficas, interpretar esas gráficas. También el tema de las gráficas de cargas puntuales. Recuerdan que al principio hay unos ejercicios que ustedes tienen que dibujar el campo a lo largo de la línea, el potencial a lo largo de la línea, uno que explicó Hugo la semana pasada. También todo lo que tenga que ver con gráficas, bienvenido sea, tienen que tenerlo, por lo menos poder representarlas. Y después, bueno, cuestiones que tienen que ver con las propiedades de conductores, ejercicios que tengan que ver con esto que explicó Hugo recién, propiedades de los conductores, densidad de carga sobre la superficie, la idea de que la carga en un sistema aislado se conserva, que no hay creación ni destrucción de carga. Bueno, todos esos conceptos que por ahí son teóricos, pero que sirven a veces para resolver la ejercitación o los problemas, porque partimos de determinados supuestos para resolver, bueno, que vayan focalizando en esa dirección con los ejercicios. Como para no dispersar demasiado la energía en lo que tienen que preparar para el parcial. Insisto, todos sabemos de las dificultades que tiene para ustedes el tema de los cálculos de integrales. No nos olvidamos de esa parte. Así que, bueno, básicamente que tengan presente esas cuestiones. ¿Sí? Bueno, no sé si plantearles... por ahí, déjenme ver. Profe, una pregunta. Con lo de dipolo, entonces, ¿qué quedó con eso?
Dipolo, por ahí prepárenlo para para el coloquio. Yo después les voy a subir las condiciones, creo que no las subimos todavía, para que ustedes sepan. Yo iría, dipolo lo miraría como para tener una idea, pero no. La realidad es que no va a ser parte, no creo que sea parte del examen. Sí, para el teórico, por ahí, Buenísimo. algunas preguntas que tengan que ver con la teoría y demás, pero en la práctica no. Claro, porque hoy, por ejemplo, Daniel, en la última parte teníamos como unas diapos de dipolo y dijo que eso lo pasaba rápido porque lo íbamos a ver mejor en la práctica. ¿Ah, sí? ¿Dijo eso? Y no sabía, bueno, si iba, Bueno. si iba a entrar o no. Bueno. Como al principio de la guía teníamos un ejercicio con dipolo y dijimos que lo íbamos a hacer después de una hecho, forma en la más guía sencilla. En la guía hay varios ejercicios de dipolo. Claro, yo estuve leyendo antes de la clase las consignas de los ejercicios para ver si para preguntar o eso y vi que había como 3 por lo menos, me parece, de dipolo. Entonces, Sí. por eso quería saber. Hay unos cuantos de dipolo en la práctica. ¿Qué dijo Ernestina? Porque no le escucho nada cuando habla, como que se me corta constantemente el micrófono. No, dice que, porque yo les planteaba esto de los ejercicios, ella me preguntó por los ejercicios de dipolo. Sí, eso de parte escuché. Bueno, y que en realidad yo digo que no sé si la idea es apuntar, digamos, en el parcial a dipolo, particularmente, pero que bueno, que lo prepararan para el teórico, para el coloquio. Pero dice que Daniel en la clase hoy al final les dijo que lo pasaba rápido porque lo iban a ver mejor en la práctica. Está bien. Entonces es como raro. Viste que en la guía hay un par de ejercicios de dipolo, pero la realidad es que la resolución de esos ejercicios de dipolo también requiere un arduo. Sí, bueno, bastante trabajo. álgebra y medio que no era la idea de que esté en el parcial. No. O sea, si me preguntan en este momento, no es la idea que esté en el parcial. Lo que tiene que ver con dipolo. Esa sería mi respuesta. Por ahí para que concentren las energías en las otras. Claro, él no le dio mucha importancia en la clase, no es como que dijo, lo van a ver en teoría porque va a entrar o como que era algo importante, en práctica digo, sino que él lo dijo así como medio por arriba. Está bien. La realidad es que la resolución de los ejercicios de dipolo tampoco es muy sencilla. A excepción de los que tienen que ver con esto del dipolo orientado en el campo eléctrico. Vieron que tienen unos donde el dipolo está orientado en el campo eléctrico. Y habla de la fuerza resultante sobre el dipolo y del torque. Déjenme que lo busque, que no me acuerdo cuál es. Dipolo y torque. Busquemos. $32. Ese, ahí está. 32. Pero bueno, no hay mucho más que. A ver. Espérenme que vamos a ver. Planteamos a como para que lo tengan y. Ahí está. Planteamos. Ok. Ahí está. El 25. Vamos a arrancar por el 32. Que ustedes tienen el dipolo. Vamos a arrancar por distintas cuestiones que tienen que ver con el dipolo. Por ejemplo, yo tengo un campo eléctrico uniforme y en ese campo eléctrico uniforme tengo un dipolo orientado, la carga menos Q,
la carga más Q. De esa forma. Entonces, algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con lo que experimenta el dipolo son cargas, si bien son las dos iguales y de distinto signo, sabemos también que la separación entre las cargas del dipolo es muy chiquitita, pero bueno, básicamente toda carga inmersa en un campo eléctrico experimenta una fuerza. Entonces, la carga positiva va a experimentar una fuerza en la dirección del campo y la carga negativa va a experimentar una fuerza contraria a la dirección del campo. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la fuerza de la carga positiva y la fuerza de la carga negativa. Van a experimentar una fuerza. El dipolo tiende naturalmente a alinearse con el campo. Nosotros sabemos que se puede representar al dipolo por un vector que se llama momento dipolar, que es P. Pero bueno, olvidándonos de esta parte, lo que no sabemos es que acá hay una separación A entre las dos cargas y que el dipolo va a tender a orientarse de alguna manera. O sea, sí o sí va a tender a orientarse. De forma que quede el vector P, este vector momento dipolar, orientado con el campo eléctrico. Entonces tiene que tender, va a girar el dipolo. Respecto del punto central va a girar. Entonces va a experimentar lo que nosotros llamamos un torque, que está relacionado con la fuerza. Esto, digamos, si ustedes vieron una física anterior, está relacionado con la dirección de la fuerza perpendicular a la línea que une las cargas. Entonces, estas fuerzas en realidad están como, si uno pensara en los ejes puestos en esta dirección, ¿sí? Acá el eje, tenemos la descomposición de la fuerza, en este caso, en estas dos direcciones, acá tenemos una, acá la otra, y acá lo mismo, esta fuerza la descomponemos en las dos direcciones. Entonces, las que van a ejercer, digamos, la fuerza que va a provocar el torque son las que están en la dirección perpendicular. Entonces, va a tender a girar el dipolo y a orientarse definitivamente en la dirección del campo. O sea, el dipolo va a quedar menos Q más Q. Acá tenés el torque. Se va a quedar de esa forma. Una vez que se orienta, las cargas siguen experimentando fuerzas. La carga positiva en la dirección del campo, la carga negativa en contra de la dirección del campo, negativa, en contra de la dirección del campo, pero como el campo es uniforme, esas fuerzas, la fuerza de la carga positiva, el módulo va a ser igual a la fuerza que experimente la carga negativa. Entonces la fuerza neta sobre el dipolo en esa condición es 0. La fuerza neta es nula. Si el campo no fuera uniforme, es decir, si el campo, por ejemplo, variara en la dirección X, nosotros tendríamos que el dipolo se va a orientar, pero como vamos a tener desbalance de cargas finales, desbalance de fuerzas, como que el dipolo se va a empezar a mover dentro de ese campo. Pero en este caso es uniforme los ejercicios que ustedes tienen. En el problema, por lo menos 32, es uniforme. Les resta, digamos, encontrar cuál es el torque que ustedes tienen. Es decir, el torque, que es un vector que se obtiene con el producto vectorial entre el vector posición de la carga positiva, vectorial la descomposición de la fuerza positiva. Pero bueno, vamos a poner acá fuerza positiva. Más el vector de la fuerza negativa, vectorial la fuerza negativa. Esa sería la expresión general. Ahora, lo que ustedes saben es que, por ejemplo, las fuerzas se pueden expresar como el producto entre el campo y la carga que estamos involucrando. Tenemos una fuerza para la carga positiva
es la carga positiva por el campo, y una fuerza para la carga negativa. Esta está en la dirección I y esta está en la dirección menos I, porque la carga es negativa. Bien, ¿qué más sabemos? Que podemos descomponer el vector R en el seno y en el coseno, si podemos, o sea, podemos trabajar con los vectores. Ale, capaz que esto sería mejor. Sí. Hay una fórmula que es más simple de aplicar. Bueno, sí, yo quería llegar ahí. Ah, está bien. Si querés hacer la cuenta para llegar ahí, está bien. Sí, quiero llegar ahí. Tendríamos, déjame ver, R más sería A por el coseno del ángulo, vamos a llamarlo ángulo θ, A por el coseno, acá, θ, el coseno de θ, no, a ver, espérenme, este es el R positivo, no, θ, a ver si está bien, A coseno de θ, para la fuerza positiva es A coseno de θ en X. Y seno en I, sí. Sí, está bien, ¿no? Está bien. En I más A seno de θ en J. Y después tenemos para el negativo, tenemos menos A coseno de θ en I más A seno de θ en J. ¿No sería menos también? No, porque me queda para... Ah, sí, menos, perdón. ¿Qué dije nada? Claro, porque tienen que quedar los dos para abajo. Me quedó... Tipo es para abajo y para la izquierda, entonces son los dos negativos. Está bien. Sí, está bien. Perdón. Ahí, los dos negativos. Y bueno, ahí tenemos. Si hacemos los productos, aplicamos todo esto, los productos vectoriales, llegamos al torque, que nos da menos 2A por Q por el seno de θ por el campo en la dirección K. El vector está en una dirección saliente del plano. Entonces sabemos que tenemos el campo ahí por un lado y después en realidad acá tendríamos el vector momento, ¿está bien, no? Momento dipolar. Y esto no es más Sí, creo que se llama así. el producto de los módulos, ¿sí? Por el... Fíjense, vamos a ponerlo como módulo, para que se vea lo que voy a decir. Sería el producto de los módulos por el seno del ángulo, y no es más que, en realidad, el producto vectorial entre los dos vectores. Esa es la forma, digamos, de la que hablaba. Si yo puedo encontrar el torque a partir del producto vectorial entre el momento dipolar, que es el vector que va de la carga negativa a la carga positiva, vectorial el campo eléctrico. Claro, va desde la negativa todo hasta arriba hasta la otra carga, ¿no? Sí. Bien. Se me está acabando se me está acabando el fibrón, me parece. Bueno, ahí va. Para que hasta arriba sería. Sí. Y multiplicado por la carga, ¿no? Me queda como raro el dibujo. Se me está acabando el fibrón. Ahí está. Se me está acabando el fibrón. Entonces lo podemos obtener de esta forma. Y es un vector Claro. que está saliente del plano. Entonces esto va a girar y se va a acomodar. El vector que será derecha e izquierda, depende de cómo esté ubicado el dipolo en ese campo eléctrico. Saliente del plano o entrante al plano será el torque. El vector torque. Eso como lo más, digamos, lo que ustedes pueden encontrar dentro de los ejercicios por ahí, algo que podría... Sí, eso es lo que estaba en la diapo de la teoría que dijo Daniel. Creo que sí, que esto está en la teoría. Sí. Por eso el ejercicio no se Sí, salió por de la eso, teoría. eso fue lo que hoy dijo.
Claro, que hoy dijo que lo pasaba rápido porque era esto. Sí, tal cual. Es el mismo ejercicio. Y después también pide, el mismo problema pide la energía del dipolo en el coso, en el campo ese. Determine la energía de configuración del dipolo si se lo coloca formando un ángulo θ con la dirección del campo. Está bien. La energía de la configuración del dipolo. Y ahí, ¿cómo lo planteamos? A ver, ¿cómo lo planteamos? Ese también tiene una fórmula simple, que es que la energía de un dipolo en un campo eléctrico es P escalar E, si no lo erro. Voy a borrar acá. Menos puede ser, Puede ser. menos P. Sí, esa, lo estoy mirando en la diapo de la teoría, por eso. Menos P escalar. Claro. Entonces acá tienen el coseno, en realidad si lo trasladan a la forma módulo de P por el módulo de E por el coseno del ángulo que se forma entre el vector momento dipolar y campo. Exacto. Sería en este caso acá. Claro. Entonces el problema nos dice que el θ es dato, tipo cuánto ángulo está girado el dipolo, y el campo eléctrico es un dato, y después el P es solamente 2 por A, por Q. Exacto. 2 por A por Q. Claro. Y ahí estaríamos. No sé si hay algún otro. Estoy pensando. Lo que sí, el jueves, en teoría, vamos a estar con la práctica toda la tarde. Así que por ahí será el momento para que ustedes tengan, para sacarse todas las dudas de los ejercicios que fueron haciendo. Y bueno, intentaremos puntualizar en las cuestiones más pro parcial, por decirlo. No sé, Hugo, vos decís alguno más, explicamos. Yo creo que medio ya cubrimos la mayoría de los temas que... Sí, están casi todos los temas cubiertos. Por eso por ahí esperaría hasta el jueves a ver qué dudas hay y ahí veríamos sobre qué focalizar más. Que se supone para el jueves ya van a estar casi todos los ejercicios terminados. Supongo. Esperemos. No sé el resto, si tiene alguna pregunta. Bueno. Quieres Ernestina la más participativa, así que... Ahí los chicos escribieron en el chat igual. Ahí estoy viendo lo que mandan el mensaje. Ok. Genial. Bueno, entonces hacemos así. Para el jueves suponemos que van a tener todo más o menos ya cocinado, como para darle un repaso final, descansar el fin de semana y darle un repaso final el lunes. Así que bueno, durante la práctica iremos subsanando las dudas y apuntando al pro parcial, digamos, a ejercicios que pueden tener
potencial para el parcial, que no es potencial electrostático. Bueno, entonces nos estamos viendo el jueves. Dale, nos estamos viendo el jueves.